¿Cómo encontramos la imagen? Cuando tenemos por lo menos dos rayos reflejados, no el rayo que incide, sino mirando los rayos ya reflejados. En este caso, este se encimó porque el rayo que pasa por el centro de curvatura se refleja sobre sí mismo. Pero en esta línea tenemos el rayo reflejado que pasó por el centro de curvatura, y en esta línea tenemos el rayo reflejado que incidió en el vértice. Entonces ahí tenemos un punto donde se unieron los dos, y entonces yo puedo asegurar que mi imagen aparece, otra vez no. Mi imagen aparece ahí. Y fíjense, si yo mido la distancia de imagen, Q, bastante parecido a los 15 centímetros que habíamos obtenido en la ecuación. Entonces, siempre necesito hacer gráficamente y analíticamente la comprobación. En el ejercicio tiene que hacer exactamente lo mismo, pero cambiando valores. Ahí que decía una varilla de 8 centímetros, acá tenemos una varilla de 6 centímetros. Se coloca a 60 centímetros de un espejo esférico cóncavo, nosotros la colocamos a 30 centímetros de un espejo cóncavo. Acá dice 20 centímetros de distancia focal, y nosotros tenemos 20 centímetros de centro de curvatura, es decir, 10 centímetros de distancia focal. Entonces, lo único que cambia del ejercicio de la guía con lo que estamos haciendo nosotros es los valores, pero tenemos que hacer exactamente los mismos pasos. ¿Qué dice el ejercicio? Determine la posición, el tamaño y la naturaleza de la imagen. Trace rayos principales o rayos notables para localizar la imagen. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es exactamente lo que pide el ejercicio 3, solamente que hemos puesto valores distintos como para más o menos usar esta grilla, estas divisiones que tenemos acá, por la cuestión esta que le digo que no tengo la pizarra que tenía antes. Bueno, ¿qué nos falta determinar? Bueno, una cosa es mencionarles al menos cuáles son los otros dos rayos notables que nosotros vamos a estar usando, que en este caso, obviamente, a ver, me está acabando la batería. En este caso no vamos a tener precisión, pero por lo menos lo vamos a mencionar. Los otros dos rayos notables, vamos a pintar con amarillo acá, es el que dice que si un rayo sale del objeto y sale paralelo al eje óptico, en este caso el eje óptico está horizontal, entonces si sale horizontal, cuando pega en el espejo, se refleja y pasa por el foco. Entonces, bueno, más o menos anda. Y el otro, que está faltando, vamos a ponerlo acá con negro, el rayo que sale del objeto y pasa por el foco, pasa por el foco, cuando llega al espejo se refleja de manera paralela al eje óptico. ¿Está bien? Entonces, esos otros dos rayos notables me tienen que confirmar el punto que yo había obtenido con los dos primeros. Para obtener un punto, obviamente necesito con dos suficiente. Pero con los otros dos puedo corroborar si realmente los que hice antes están bien. Es bastante difícil equivocarse porque los dos primeros son bastante fáciles y los más fáciles de trazar, los que menos problema tienen con los dibujos, y los que no cambian de acuerdo al tipo de espejo. Casi siempre estos otros dos últimos que mencionamos cambian un poco de acuerdo al tipo de espejo y de acuerdo a donde yo ponga el objeto, pero estos dos primeros siempre son iguales. Si el rayo incidió en el vértice, se refleja simétrico; si pasó por el centro de curvatura, se refleja sobre sí mismo. Entonces, son los más útiles, ténganlo en cuenta como los que primero tienen que trazar para encontrar ese punto de intersección. Y después, obviamente, de manera analítica van a corroborar de que la imagen que han encontrado se corresponda
con lo que da el análisis. Acá dice, encuentro una imagen a 15 centímetros y aparece la imagen a 15 centímetros. Bueno, ¿cuál es la particularidad y qué es lo que falta para terminar de resolver el ejercicio? Responder a la pregunta que dice cuál es el tamaño y la naturaleza de la imagen, porque la posición ya la tenemos, trazamos los rayos principales o rayos notables, entonces nos falta determinar cuál es el tamaño y la naturaleza de la imagen. Bueno, voy a calcular m, y acá es donde empieza a tomar importancia m. Lo voy a calcular con esta ecuación, no con esta, lo puedo usar con la que a mí más me convenga. En este caso, como yo ya tengo calculado Q, lo tengo corroborado gráficamente a Q, que es 15 centímetros, entonces digo M igual a menos Q, que valía 15, sobre P, que valía... ¿cuánto valía P? 30. ¿Bien? Entonces esto me da menos 0,5. ¿Está bien? Q apareció en 15, P, que era la distancia de objeto, del vértice hasta el objeto, valía 30. Este signo menos está siempre en la ecuación ahí. Así que si Q es positiva, menos por más menos. Si Q llega a ser negativa, será menos por menos más. Pero en este caso, Q es positiva. Acá lo vemos, Q positiva. Entonces me queda M igual a menos 0,5. Entonces, del resultado de calcular M, es donde aparece la clasificación de la imagen. Negativo, M es esto. Se llama el factor de amplificación. Es decir, la relación entre el tamaño de la imagen con respecto al tamaño del objeto. Fíjense que como acá apareció al revés, nosotros tenemos que decir que si esto eran 6 centímetros, estos son menos 3 centímetros. ¿Está bien? Porque está para abajo. Si nosotros tomamos el eje Y positivo para arriba, como normalmente tomamos los ejes cartesianos, entonces decimos el objeto tiene 6 centímetros y la imagen me apareció menos 3. Bien, entonces ya nos podemos ir imaginando que este signo menos indica que la imagen está invertida. Entonces, si nosotros por ahí tenemos algún ejercicio donde tenemos los valores, sin hacer podríamos no haber hecho el dibujo, y calculamos Q, entonces venimos a esta ecuación, decimos M igual a menos Q sobre P, y decimos menos 0,5. Entonces, antes de hacer el dibujo, yo sé que voy a tener una imagen invertida. Voy a tener una imagen invertida porque tengo un signo menos, y voy a tener una imagen reducida, porque esto es menor que 1. Si fuera 1, la imagen no está ni amplificada ni reducida. Si es mayor a 1, la imagen está amplificada. Y si es menor que 1, como en este caso, la imagen está reducida al 50%. ¿Está bien? La otra característica la vamos a ver cuando analicemos el espejo convexo, que es el otro ejercicio, porque la otra característica que falta acá es si la imagen es virtual o si es real. Básicamente una imagen es real cuando los rayos que se intersectan para encontrar el punto donde yo dibujo la imagen son rayos realmente reflejados. Y ustedes dicen, ¿cómo rayos realmente reflejados? Sí, porque en el caso que vamos a ver ahora con el espejo convexo, los rayos no se intersectan, entonces la imagen se encuentra con otra triquiñuela que es proyectar esos rayos que no se intersectan para atrás. Bueno, dicho de manera verbal me parece un poco complicado, pero lo que es importante en este primer ejercicio es que ustedes sepan que cuando calculan M y tienen el signo negativo,
ya saben que la imagen está invertida, es decir, pata para arriba. Si el objeto estaba para arriba, la imagen está para abajo. Si el objeto estaba para abajo, la imagen está para arriba. Quiere decir que está invertida respecto a la posición del objeto original. Y analizando el valor absoluto, ustedes pueden saber si va a ser amplificada o reducida. Si el número es mayor a 1, el valor absoluto es mayor a 1, va a estar amplificada, y si es menor que 1, como en este caso, va a estar reducida. Ustedes pueden hacer un ejercicio, que no lo vamos a hacer ahora porque no nos da el tiempo, pero si a este objeto, en vez de ponerlo atrás del centro de curvatura, lo ponen acá, es decir, por ejemplo, que la distancia P en vez de ser 30 centímetros sea 15, el objeto lo ponen ahí donde está la imagen ahora, van a notar que va a aparecer una imagen amplificada. Entonces, eso se los dejo de tarea. Profe, sí. Dijo que si M es mayor a 1, la imagen es duplicada, y si es menor a 1, como en este caso, es reducida. No duplicada, amplificada, porque no necesariamente va a valer el doble, puede ser 10% más. Por ejemplo, vamos a tomar M igual a menos 2. ¿Qué quiere decir? Invertida, y ahí amplifica. Vamos a poner 2,5 para que no sea duplicada. Amplificada. M es igual a menos 0,5, como en este caso. Sigue siendo invertida porque da negativo, pero acá está reducido. Si digo M igual a 0,3, quiere decir que es una imagen derecha, va a aparecer, pero reducida. Como es menor a 1, va a aparecer reducida. Va a aparecer de un tamaño del 30% del objeto original. Pero como no tiene signo menos, va a aparecer derechita. ¿Está bien? Y M positivo, y no sé, por ejemplo 1,5, bueno, también es derecha, pero amplificada. Amplificado un 50% más, que es 1,5. También mirando el valor absoluto de M me doy cuenta si se amplifica o se reduce el tamaño, y mirando el signo me doy cuenta si aparece derecha o aparece invertida. ¿Está bien? Bueno, para la última parte que queda, que es saber si la imagen es virtual o es real, acá simplemente acuérdense de que el rayo reflejado, el amarillo, el rojo, todos los rayos que se reflejaron en el espejo, coincidieron en un punto. Los rayos reales reflejados coincidieron en un punto, entonces ahí se formó la imagen. Entonces, cuando el punto para formar la imagen se forma justamente con los rayos reales reflejados, entonces la imagen es una imagen real, no es una imagen virtual. Ahora, cuando veamos el otro ejercicio, se van a dar cuenta de cuándo la imagen es virtual. Cuando los rayos reflejados no se juntan, sino que se dispersan. Entonces va a decir, ¿cómo se van a juntar los rayos si se están alejando cada vez más? Bueno, miramos las proyecciones hacia atrás. Encontramos una imagen que es una imagen virtual. ¿Alguna pregunta? ¿No? Profe, en un examen, este tipo de ejercicios, ¿es necesario trazar los 4 rayos notables o con 2 es suficiente? No, con 2 es suficiente. Yo les recomiendo que los tengan en cuenta a los otros como para corroborar. Pero si ustedes trazan 2 rayos y lo comprueban con la ecuación, o sea, ya tienen más que suficiente comprobación de que está bien. O sea que con los 2 rayos principales es suficiente. Si usted dice, trazan los 2 rayos, les da 15, y analíticamente también les da 15, bueno, está suficiente. Ah, listo. Bueno, fíjense lo que dice Francisco. Si la imagen está del lado del objeto, es real, y si está del otro lado, es virtual. ¿Tenía algo que ver con eso? Bueno, en los espejos sí es cierto eso, pero en las lentes no es cierto. Entonces, por eso no me gusta decirlo de esa manera, porque no es genérico. En el lente, o fíjate que es al revés. Cuando la imagen se da del otro lado, la imagen es real, y cuando se da del mismo lado, es virtual.
Entonces, para no tener dos leyes diferentes, es decir, una ley para los espejos y otra para los lentes, es mejor decir, cuando la imagen se forma con la intersección de rayos reales, ahí es una imagen real, y cuando se forma con la intersección de las proyecciones, es una imagen virtual. De esa manera tenemos la misma ley para los espejos y para las lentes. ¿Está bien? Porque si no, en la lente, como el rayo pasa para el otro lado, entonces ahí tendríamos dos leyes distintas. Fíjense, me parece más útil tener una sola forma de ver. Acá se reflejó, en el espejo se reflejan y en la lente van a pasar para el otro lado, pero siempre tengan en cuenta el punto de unión, ese que me permite dibujar la imagen. ¿Cómo se formó? Con los rayos reales, ya sea del espejo que se reflejó o de la lente que se refractó, los rayos reales, sí, bueno, entonces la imagen es real. ¿Qué otra forma tengo de comprobar de que la imagen es real y no virtual? Con el signo de Q. Eso es muy importante y sí lo podemos adelantar ahora. Si yo calculo Q y el signo me da positivo, quiere decir que la imagen es real. Si calcule Q, por supuesto, si lo calcule bien, ¿no es cierto? Si despejé mal, bueno, ahí tenemos un problema. Pero si yo despejé y calculé correctamente Q, y el signo de Q es positivo, entonces yo puedo asegurar de que la imagen es real. Después yo puedo corroborar en el dibujo de que esa imagen se haya formado con la intersección de rayos reales y no proyecciones. ¿Bien? Bueno, vamos a verlo en el espejo convexo, y eso de la cuestión virtual y real va a quedar un poco más claro. Vamos a borrar. Vamos a volver a tratar de dibujar un corte medianamente circular. Bueno, el eje óptico, el centro de curvatura, el foco, pero esta vez la parte espejada es la de afuera. La ecuación siempre es la misma, 1 sobre P más 1 sobre Q igual a 1 sobre el foco, por lo tanto si yo despejo Q me va a quedar lo que teníamos antes. Pasé esto para allá, así que 1 sobre foco menos 1 sobre P. Sigo teniendo la misma ecuación, H' sobre H o menos Q sobre P para la amplificación. Todo eso es igual. Lo único que hay que tener en cuenta para usar estas ecuaciones sin cambiar ningún signo, porque hay algunos libros que tienen una ecuación para el espejo cóncavo, otra ecuación para el espejo esférico, el espejo convexo. Entonces, para tomar siempre las mismas ecuaciones y las mismas leyes, lo único que tenemos que hacer es tener en cuenta que para los espejos, convexos, C y F son negativos. Eso es lo único que tenemos que tener en cuenta. Entonces, estos 10 centímetros, el foco lo vamos a tomar como menos 10 centímetros, y el centro de curvatura como menos 20 centímetros. Cuando hagamos esta ecuación, pongamos el foco acá, lo vamos a tomar negativo. Entonces, esa es la única particularidad que hay que tener en cuenta en el espejo convexo para usar siempre la misma ecuación. Entonces, ustedes se graban esta ecuación y esta otra y siempre usan la misma ecuación. Lo único que tienen que tener en cuenta es que para los espejos convexos, es decir, los que tienen la panza espejada, como los que había en las esquinas en algún momento, y todavía quedan algunos vivos, esos espejos que tienen la panza para afuera, esos son espejos convexos, y hay que tomar el foco y el centro de curvatura negativos. Bueno, ¿qué pasa acá? Hagamos lo mismo que hicimos con el otro ejercicio, y este vendría a ser un equivalente del ejercicio 4 de la guía, que dice, un objeto se coloca a 35 centímetros de un espejo esférico convexo, de 25 centímetros de radio de curvatura. Entonces, para hacer
ese ejercicio, ustedes deberían tomar esos 25 centímetros de radio de curvatura negativos, dividirlo por 2 y obtienen 12,5 centímetros de foco, también negativo. Entonces, por más que el enunciado diga centímetros positivos, usted automáticamente dice, espejo cóncavo. No, espejo convexo. Entonces, la distancia focal y el centro de curvatura lo tomo negativo. ¿Está bien? O sea, acá estamos haciendo el ejercicio 4, nada más que le estamos cambiando los valores para poder coincidir un poquito, aunque sea, con la escala de la pizarra. Bueno, entonces acá pongamos un objeto. Pongamos el objeto, no sé, a ver, 10, 20 centímetros y de 10 centímetros de alto. Ahí está. Entonces este es nuestro objeto. Bien, entonces sabemos que este es P, este era el vértice, ese puntito de ahí era el vértice, esta es la distancia P. Bueno, rayos notables. ¿Cuáles eran los dos rayos más gauchos para esto? El rayo que sale del objeto, incide en el vértice, se refleja simétrico al eje óptico, entonces se refleja ahí y se va para allá. Bien, el otro rayo gaucho es el que pasa por el centro de curvatura. Entonces acá, fíjense, cambia un poquito nomás. Dice, ¿cómo va a pasar por el centro de curvatura si el centro de curvatura está del otro lado? Bueno, entonces la forma de enunciar ese rayo notable en el caso de los espejos convexos cambia un poquito. Entonces, en vez de decir que el rayo pasa por el centro de curvatura, decimos, el rayo que va en dirección al centro de curvatura, fíjense, no llega al centro de curvatura porque esto es un espejo, rebota. Más o menos para hacer la proyección por ahí. Entonces, el rayo que va en dirección al centro de curvatura se refleja sobre sí mismo. Acá, ¿está bien? Fíjense que en el otro decíamos, el rayo que pasa por el centro de curvatura se refleja sobre sí mismo. Acá decimos, el rayo que va en dirección al centro de curvatura, cuando llega al espejo, se refleja sobre sí mismo. Bueno, ¿y ahora qué están viendo? En el otro espejo, ya ahí teníamos que esos dos rayos se cruzaban. Y acá que vemos que estos rayos nunca se van a cruzar, porque este se va para abajo, este se va para arriba. Así que de este lado del espejo nunca vamos a tener un cruce, porque estos rayos son divergentes, están alejándose uno del otro cada vez más. Entonces ahí es donde viene la pregunta, ¿cómo vamos a encontrar un punto en común como para que podamos saber dónde está la imagen? Entonces, bueno, si los rayos para el frente o para donde se dirigen no se juntan, entonces yo voy a hacer las proyecciones para atrás. Entonces ahí es donde se aclara el tema de la imagen virtual. Si yo encuentro la imagen proyectando los rayos y no con los rayos en sí mismos, proyectando, entonces esa imagen va a ser virtual. ¿Qué sería en este caso? Proyectar para atrás. A ver, vamos a hacerlo. Entonces esto iba para el centro de curvatura. Entonces, más o menos. Y el rayo rojo, si yo lo proyecto para atrás, más o menos suficiente. Entonces ahí se cruzó. Pero este cruce no está producido por los rayos reales, sino que los rayos reales se disparan, se alejan uno de otro, entonces tengo que imaginar la proyección para atrás. Este se movió. Bueno, entonces la imagen me aparece ahí. Entonces acá tengo una distancia Q de ese valor.
¿Cuánto más o menos? Fíjense las imperfecciones del gráfico. Y bueno, si esto eran 10 centímetros, esto es menos de 5, seguramente es menos de 5. Esta distancia, y bueno, si este cuadrado son 10 centímetros, y por acá más o menos hay 6 centímetros. Bueno, corroboremos con las ecuaciones a ver qué pasa. Vamos con Q. Q igual a 1 sobre el foco. Acuérdense de que el foco en los espejos convexos lo tomo negativo, entonces voy a poner acá 1 sobre menos 10. Menos 1 sobre P. La distancia P dije que eran 2 cuadrados, 20 centímetros. P 20 centímetros y lo elegí al principio, es esta distancia, 20 centímetros. Entonces, ¿cuánto da Q? 1 dividido 20, negativo, menos 1 dividido 10, inverso, menos 6,67. Menos 6,67. Esta distancia más o menos, un poco más que la mitad del cuadrado, entonces coincide. Tenemos, a pesar del dibujo bastante impreciso, coincide, tiene sentido. Negativo, porque está del lado de las proyecciones y no del lado de los rayos reales. ¿Está bien? Fíjense qué genérico, que es decir, el lado de los rayos reales y el lado de las proyecciones. De esa manera, uno habla de espejos cóncavos, espejos convexos, lente, lo que fuera, el objeto del lado derecho, del izquierdo, no importa. Es decir, tenemos la distancia Q medida en el lado de las proyecciones y no medida en el lado de los rayos reales. Entonces, ahí estamos corroborando esto. Este negativo quiere decir que la distancia se mide del lado de las proyecciones. Este es el valor absoluto de la distancia, y si nos fijamos acá, bastante parecidos, casi 7 centímetros. Si el cuadrado es 10, es razonable que esa distancia sea casi 7. Podemos asegurar por el signo de que la imagen, en este caso, es una imagen virtual, porque fíjense, se está produciendo la imagen detrás del espejo. Entonces ustedes pueden decir, ¿cómo puede ser que la imagen esté atrás del espejo? Bueno, sí, esa es la sensación que produce este aparato óptico que es el espejo convexo. Porque si el ojo humano está de este lado, recibe estos rayos e interpreta que la imagen está allá atrás. No importa que no haya nada. Imagínense que ustedes saquen este espejo y pongan un objeto real de ese tamaño en esa posición. ¿Y qué ve el ojo? Vería ese objeto. ¿Y por qué lo ve? Y porque emitiría estos rayos. Entonces, la pregunta es, si yo me las rebusco para entregarle al ojo humano los mismos rayos que entregaría un objeto real, entonces, ¿qué va a interpretar el ojo? El ojo es un sensor bobo, si se quiere, porque no microprocesa nada. Recibe rayos e interpreta imágenes. Si recibe los mismos rayos, interpreta la misma imagen. No importa si esos rayos vienen rebotando por 50 espejos o vienen directos de un objeto. El ojo va a interpretar lo mismo. A igual rayo, igual interpretación. Por eso es que tiene sentido que uno diga la imagen se forma detrás del objeto. ¿Por qué? Porque si sacáramos el espejo y pusiéramos un objeto real de ese tamaño en esa posición, el ojo vería lo mismo. Es decir que un objeto grande puesto al frente de un espejo convexo produce en el ojo humano lo mismo que produciría un objeto más chiquito, más lejos, puesto ahí. No sé si se entiende el concepto de imagen virtual. Es el concepto de la imagen virtual, cómo nos damos cuenta que es una imagen virtual por el signo, y además gráficamente nos damos cuenta que la imagen es virtual porque está formada por la intersección de las proyecciones y no por los rayos en sí mismos. Bueno, con respecto al tamaño, a ver, veamos. ¿Cuánto vale M? M vale menos Q, bueno, ahí ya está puesto, menos Q sobre P. Entonces, menos. ¿Cuánto vale Q? Menos 6,67. Fíjense que ahí ya tenemos un menos por menos más. ¿Cuánto valía P? 20 centímetros. 20 centímetros, 20 centímetros. ¿Cuánto vale la amplificación? 667 dividido 20. 0,335. 0,335. Positivo. ¿Qué quiere decir que M da positivo? Que la imagen es derecha.
y es derecha, sí, fíjense, el objeto va para arriba y la imagen va para arriba. Por eso este tipo de espejos son los que están en la esquina. Imagínense un espejo en una esquina para ver el auto que viene en la otra calle y que se ve al revés, no serviría, ¿no? Entonces se ve más chico, pero siempre se ve derecho. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, si recordamos que M es H' sobre H, entonces podemos decir H' sobre H igual a 0,335, o bien H' igual a 0,335 por H. ¿Qué quiere decir? Que la imagen tiene un tamaño del 33,5% de lo que tenía el objeto real. ¿Cuánto tenía el objeto real? 10 centímetros. Si esto entonces era 10 centímetros por 0,335, la imagen tiene que tener 3,35 centímetros. Y más o menos, fíjense, salvando las imprecisiones, estamos viendo que esto es menos de la mitad del cuadrado, o sea que 3,5 centímetros coincide. Comprobamos analíticamente que la imagen tiene el mismo tamaño que la imagen. No confundan, distancia de la imagen, Cristian, es Q. La distancia imagen es Q, es decir, a cuántos centímetros del vértice apareció la imagen. La H' es la altura de la imagen. ¿Está bien? La imagen apareció a 6,67 centímetros, es decir, a esta distancia, y tiene una altura de 3,35 centímetros. ¿Está bien? No confundan altura de la imagen con distancia de imagen. ¿Está bien? Bien, no hay problema en repetir eso porque es de las cosas más confusas. ¿Cuándo la imagen es real y cuándo la imagen es virtual? Bueno, primero, ¿cómo lo comprueban? Calculen Q correctamente y miren el signo que tiene Q. Si el signo es positivo, la imagen es real. Si el signo de Q es negativo, la imagen es virtual. ¿Cómo me doy cuenta gráficamente? Porque la imagen la formo con la intersección de las proyecciones y no de los rayos reales. Acuérdense, lo vamos a dibujar chiquito acá. Nosotros cuando teníamos el objeto, el espejo cóncavo, teníamos por acá el centro de curvatura y tenía un objeto ahí. Entonces había dicho, el rayo que intersecta en el vértice se refleja simétrico, el que pasó por el centro de curvatura se refleja sobre sí mismo. Entonces ahí, en ese puntito, se nos cruzaron los rayos reales. Fíjense que acá no hay ninguna proyección. Entonces ahí decía, acá se me formó la imagen. Se me formó la imagen por la intersección de los rayos reflejados directamente. Los rayos reales, acá no hay ninguna proyección. En cambio, cuando hicimos este ejercicio, decimos, este es el rayo que incide en el vértice, este es el que va en dirección al centro de curvatura. ¿A dónde se nos intersectan los rayos acá? En ningún lado, imposible, no se me van a intersectar nunca. Entonces, cuando se van alejando los rayos y no se van a intersectar nunca, entonces ahí tengo que hacer las proyecciones para el otro lado. Cuando hago las proyecciones y a través de la proyección encuentro un punto, entonces ahí formo la imagen virtual. Imagen virtual formada por la intersección de proyecciones, imagen real formada por intersección de rayos reales. ¿Está bien? Si Q es positiva, la imagen es real, y si Q es negativa, la imagen es virtual. Exactamente. Entonces, con el signo de Q compruebo analíticamente si la imagen es real o virtual, y en el gráfico compruebo si la imagen, si dio negativo Q, me tiene que dar que la imagen se forma por la proyección de los rayos y no los rayos reales. Si Q me dio positivo, quiere decir que la imagen es real, y se me tiene que dar una situación parecida a esta. Es decir, que los rayos reales sean los que se intersectaron y me dieron un punto en común, y no las proyecciones. Bueno, acá podríamos mencionar los otros dos rayos, aunque en este espejo todavía es más impreciso que nos dé razonable, pero bueno, los mencionamos. ¿Esto qué sería? El rayo que viaja en dirección al foco. Fíjense que en el otro decíamos el rayo que pasa por el foco. Acá, como el foco lo tenemos en el otro lado, decimos
el rayo que viaja en dirección al foco, es decir, si proyectáramos, llegaríamos acá, cuando llega al espejo se refleja paralelo al eje óptico, es decir, horizontal. Ese sería el tercer rayo notable, el del foco. Bueno, los dos que siguen son relacionados al foco, ¿no? Pero en el caso de los rayos reales son los que salen del objeto, sí, pero no los que salen, sino los que se reflejan, ¿está bien? No los rayos que inciden, sino los rayos reflejados. Los rayos reales reflejados. Porque no es lo mismo esta parte del rayo que esta. La que nosotros tenemos que tomar para ver la imagen es el rayo producido por el espejo, porque no tiene sentido el rayo que incidió en el espejo. También lo que me interesa es el producto del espejo. ¿Cuál es el producto del espejo? Los rayos que reflejan. Entonces, siempre me refiero a los rayos reflejados en el caso del espejo. Del espejo son rayos reflejados. Cuando veamos los lentes van a ser los rayos refractados. ¿Está bien? Eso que decís vos, Francisco, el rayo refractado va a ser en el caso de los lentes. Acá estamos viendo el espejo, entonces son reflejados. Entonces, el rayo incidente no importa, el rayo reflejado. Ahí está, el rayo real reflejado, la proyección del rayo real reflejado. El verde, bueno, en el verde, en el caso este, porque se encimó el incidente y el reflejado, que es todo esto. Y estas son la proyección del rayo reflejado. ¿Está bien? ¿Quedó claro? O pregunten todo lo que haga falta, ¿eh? Si no quedó claro, pregunten de nuevo. Mientras, bueno, yo les hago el último, a ver, en negro. Este tercer rayo lo acomodamos al versito, a cómo lo mencionamos, cómo lo describimos, lo acomodamos un poco y decimos que el rayo que va en dirección al foco, perdón, acá me equivoqué, acá, esto es, se refleja horizontal, ¿está bien? Porque si no, fíjense que acá hice algo que está mal. El rayo que viaja en dirección al foco se refleja horizontal. Esto no es una lente, esto es un espejo. Todos los rayos se reflejan. Entonces lo que dibujé de este lado es la proyección. ¿Está bien? De este lado del espejo, siempre del lado oscuro del espejo, digamos, tenemos siempre proyección. Así que el rayo que viaja en dirección al foco se refleja horizontal, se refleja paralelo al eje óptico. Y para acá la proyección. Y la proyección también pasa por el punto. Y el último que falta es el rayo que viaja paralelo al eje óptico. El rayo que viaja paralelo al eje óptico, bueno, acá se me corrió el espejo. Cuando llega al espejo se refleja de manera como si viniera del foco. ¿Ah? Parece un trabalengua. Si el rayo viaja paralelo al eje óptico, cuando se refleja con dirección como si viniese del foco. Es decir que si viniese de ahí, esto se refleja más o menos para allá. Se refleja como si viniera del foco. Y si hacemos la proyección, vemos que pasa por el punto y si seguimos proyectando, bueno, llega al foco. ¿Está bien? Entonces, repasemos los rayos notables para el espejo convexo. El que incide en el vértice se refleja simétrico al eje óptico. Si incidió acá con 30 grados, se refleja con 30 grados. El que viaja en dirección al centro de curvatura se refleja sobre sí mismo. El que viaja en dirección al foco se refleja horizontal o paralelo al eje óptico. Y el que viaja paralelo al eje óptico se refleja como si viniera del foco. ¿Está bien? Y ahí tenemos un ejemplo completo de
espejos cóncavos y espejos convexos. Cómo operar con las ecuaciones y cómo corroborarlo gráficamente con los rayos notables. La interpretación de P, la interpretación de Q, la interpretación del foco. Acuérdense que para los espejos convexos, foco y centro de curvatura se toman negativos, porque si no, acá no tendríamos esta información de Q negativo. Bien, el temario de hoy está cubierto. Quedan unos minutos por si quieren preguntar algo, alguna duda, alguna sugerencia. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? El rayo rojo Sí, que pasa por el el medio, vértice. ¿tiene el mismo ángulo que el del otro lado del espejo? Este incidente y el reflejado. Es decir, estos ángulos, este de acá y este. ¿A No, eso te es de referís? arriba con el de la derecha. ¿Este? Sí. Este de acá es la proyección de este, o sea que si trazas una línea, esto sigue en la misma línea. Claro, pero ¿cómo sé a qué grado, a qué ángulo tiene que ir esa proyección? Esta proyección no tenés que hacer nada porque tenés que poner la regla sobre este rayo y seguirla para atrás. La proyección es seguir en la misma línea. Entonces la pregunta es, ¿cómo dibujo este? Porque esta proyección la proyecto de esta misma línea. Entonces, si acá me diste, por ejemplo, 30 grados, acá también me diste 30 grados, trazas esta, que es la reflexión real, y después proyectas simplemente esta misma dirección, la proyectas para abajo. Ah, o sea que el ángulo de arriba sí es igual al ángulo de abajo. Este de acá, ¿sí? Claro. Este es igual a este y este también, porque es una proyección, son ángulos opuestos por el vértice. Así que este ángulo también es igual a este. Bueno, ¿Bien? gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Una pena no tener la pizarra de antes. Por ahí yo le subo esta clase y también le subo la clase del año pasado donde usaba la otra pizarra y incluso se puede ver más cómodo, bastante mejor porque la misma regla indicaba los grados y demás. Así que le voy a subir después esta clase y la del año pasado también. Por si queda alguna duda, siempre algo no digo en esta, digo algún otro ejemplo en la otra, así que... Bueno, Profe, listo. Entonces, ¿sí? ¿cómo resolvió Q para que le dé menos 6,67? Perdón. Bueno, esto fíjate que es simplemente el cálculo. Así, por ejemplo, haces 1 dividido menos 20. ¿Está bien? ¿Qué es 20? Ah, el objeto. El objeto esto era 1 sobre P. ¿Está bien? P vale 20 centímetros. Nosotros dijimos el objeto lo ponemos a 20 centímetros. Acá tenemos 10 centímetros y acá tenemos otros 10 centímetros. Este menos sale simplemente de despejar. Fíjate, si vos despejas Q de acá, te da esto. Porque pasas 1 sobre P restando y después todo eso dividiendo Q multiplicando. O sea que esto simplemente es el despeje de Q de esta ecuación. Entonces, esta ecuación valorizada, ¿qué tenemos? Menos 1 sobre P, menos 1 sobre 20. Entonces decimos 1 dividido 20, 0.05, pero eso es negativo. A eso le restamos 0,1, porque 1 dividido menos 10 es 0,1, menos 1 dividido 10 da menos 0,15. Menos 0,15 es el denominador. Si hacemos un inverso de eso, menos 6,67. ¿Está bien? Ya entendí. Gracias. Menos 1 sobre 20, menos 1 sobre 10. Este menos que está acá, lo mismo que esté acá. Bien, es lo mismo. Esto es menos 0,1 y esto es menos 0,05. Entonces, da menos 0,15 lo de abajo. 1 dividido menos 0,15, menos 6,67. Bueno, bien, entonces
Nos vemos el lunes que viene para terminar la parte de óptica, que sería la parte de lentes. Bastante parecido a lo que hemos hecho ahora. Rayos notable, P, Q, la misma ecuación. Es bastante parecido. Sé que además de ver lente va a servir para repasar los conceptos también. Bueno, nos vemos entonces. Gracias, profe. Chau.